Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Bueno, usted sabe cómo está el tiro ahorita por la reforma al Poder Judicial, la defensa férrea a ultranza de lo que son los grandes beneficios que se han generado en ese poder hoy tan desacreditado en el país. Una marcha, los jueces dicen que no son pillos, que ellos son muy honestos. Y luego, ¿por qué dejaron salir a Barca de la prisión? Eso lo hizo un juez. Y eso, pues, caray, lo dijo Leonel Godoy ayer precisamente en el foro sobre las reformas al Poder Judicial allá en Veracruz. Creo que Norma Piña mandó a sus porros a callar a Lenia Batres, es cierto, pero también aparece José Ramón Cosío, el abogado de Claudio X González, los Clauditos, a decir que es muy peligroso, eso no se debe permitir, van a matar a los candidatos. A ver, fíjese que apareció Miguel Ángel Valderas Puga, usted lo conoce, un morenista de hueso colorado, comprometido con la Cuarta Transformación, y debo reconocer que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena lo tuvo en una conferencia que es por demás interesante. Vamos a la información porque ha estado movido. El tema de que se van a defender, no hay defensa. El 2 de junio fue un plebiscito y aguantan porque aguantan o se tuercen. La reforma judicial pone en riesgo a candidatos ante el crimen organizado y pueden ser asesinados, opinó el que es ministro en retiro, José Ramón Cosío. El ministro en retiro señaló que la elección de jueces puede generar que candidaturas puedan ser presionados o asesinados por el crimen. El ministro en retiro alertó que la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador abre la posibilidad de que candidatos sean asesinados por el crimen organizado. Durante una conferencia convocada por el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Cosío criticó la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Aseguró que existen riesgos, incluso que puedan ser asesinados por el crimen organizado. Podríamos imaginar organizaciones criminales que están financiando las campañas electorales de ciertos sujetos para tenerlos como jueces, como sus jueces. Podríamos imaginar situaciones de violencia sobre los juzgadores. Yo creo que sí es posible hacer estas consideraciones teniendo como referente lo que aconteció en las últimas elecciones, también con un número muy importante de personas que se estaban postulando para las elecciones a cargos públicos, que han sido asesinados o que se retiraron de la contienda. Ahí tiene a José Ramón Cosío, uno de los, pues es el empleado de Claudio X González. Este personaje que usted ve en pantalla es el que promovió una serie de amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contra el Tren Maya, contra todas las obras del gobierno federal. Obviamente habla por consigna. Esto es parte de la contraofensiva que ha generado el Poder Judicial desde las instancias del Poder Económico, porque lo he comentado y lo reitero. La reforma al Poder Judicial toca intereses demasiado fuertes. Empresas transnacionales, grupos fácticos de poder, grupos empresariales y bandas delincuenciales. Sobre todo esto habló, le digo, Miguel Ángel Puga, y esto es parte de lo que dijo, que no tenemos derecho a participar, y eso ¿quién lo señala? Así lo comentó. Y pues más los que hemos sido víctimas del mal funcionamiento del Poder Judicial. Más adelante voy a dar algunos ejemplos. Segundo punto, la inmensa mayoría quiere una reforma del Poder Judicial. La inmensa mayoría. Esto es muy importante. La inmensa mayoría. El 17 de junio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los resultados de 3 encuestas nacionales que se llevaron a cabo en la primera mitad de junio sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, aquí están resultados que muestran que la inmensa mayoría quiere una reforma del Poder Judicial. Quienes abiertamente dijeron sí, hay que tomar en cuenta que fueron 3 casas encuestadoras, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y 2 casas particulares, de las Heras de Motecnia y Encol. 2 casas encuestadoras que dieron resultados muy cercanos a los reales en el pasado proceso electoral. Es decir, no son como Massive Caller
casas encuestadoras Patito o Amodo. Y como pueden ver en la primera columna, los resultados son consistentes, andan alrededor del 80%. Significado: 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos queremos una reforma al Poder Judicial. Esto también es relevante para los que estamos defendiendo esta reforma. Sabemos que la razón está de nuestro lado y sabemos que la inmensa mayoría quiere una reforma al Poder Judicial. ¿Eso significa que los otros dos están en contra? No, porque si vemos la segunda columna, andan alrededor del 13%. Es decir, mientras 87 de cada 100, bueno, no, quitemos a los que no saben y no contestó, pero vamos al 80%. Mientras 80 de cada 100 queremos la reforma, solamente 13 no la quieren. Es decir, es una minoría muy menor, porque no podemos agregar la tercera columna a los que no quieren la reforma judicial o a... Bueno, eso es parte de lo que dijo Miguel Ángel Valderas Puga, queretano. Sale huelga, pues, decir que Norma Piña ha movilizado incluso a los jueces y magistrados, que ellos sí van en la reforma, que a ellos sí los van a cambiar, que a ellos sí los van a quitar, y no porque se quiera quitar, es que esto fue parte de lo que se trabajó en la elección de 2024, el 2 de junio, el plebiscito fue claro, queremos fuera el Poder Judicial, y aún falta la reforma político-electoral, una serie de reformas que ya están planteadas y que nadie las puede detener, a pesar de todo esto que han manifestado los integrantes del Poder Judicial. A los trabajadores no los van a tocar, hombre, son los mandos superiores, pero como hay mucho nepotismo dentro del Poder Judicial, pues en algunos casos hay hasta 60 personas trabajando en un juzgado de circuito que son parientes, amigos, cuñados, pues, me apura, hasta esposas de los jueces y magistrados. Dicen que no, que cualquiera puede ser un juez, no, tiene que ser abogado en derecho. Que podemos participar, por supuesto, los mexicanos sabemos de democracia y sabemos elegir. Pongan los perfiles. ¿Quién los va a poner? 10 propuestas del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo y 10 del Poder Judicial. Que se proponga Norma Piña, a ver quién vota por ella. Y que en cuanto a la participación por voto popular, Miguel Ángel Valderas también señaló esto. También se dice que no, que se van a correr a todos los que están. Falso. Si ven el tercer punto, los que están en funciones pueden participar en la elección y ser ratificados para un nuevo periodo. Es decir, todos los que están pueden participar. Ahora, ¿cómo se eligen? Hoy en día propone el presidente de la República una terna, la manda al Senado, el Senado elige. Si el Senado no elige, se regresa a la terna, el presidente propone otra terna, el Senado elige. Si el Senado no elige, pues entonces designa el presidente. Entonces, actualmente es menos democrático de lo que se propone. ¿Por qué? Porque la idea es que cada poder de la Unión propone candidaturas de manera igualitaria y paritaria. Por ejemplo, 10, 10 y 10. 10 los propone el Poder Judicial, 10 los propone el Poder Legislativo, 10 los propone el Poder Ejecutivo. Y bueno, sobre esos 30 se revisan perfiles, etcétera, etcétera, y sobre eso se van a elegir. Es decir, se abre el abanico de decisión para que los tres poderes decidan la nueva elección. Segundo punto, y otra de las grandes mentiras, es que cualquiera puede participar. Yo he oído cómo incluso de manera despectiva, incluso a Norma Piña,
que me parece increíble que la Suprema Corte de Justicia de la Nación baje tanto el nivel, porque se atreve a decir que con esta propuesta podrían llegar a ser ministros, magistrados o jueces, albañiles, campesinos, médicos, etc. Es un absurdo. Es natural que no cualquiera se va a poder postular como ministro, magistrado y jueces. Por ejemplo, yo que soy ingeniero, pues no me voy a postular, eso es evidente. Hay requisitos mínimos de ley, mínimo tienes que tener una licenciatura en Derecho. Yo creo que hasta estaría bien una maestría en Derecho y que demuestres. Yo dirigí un sindicato, el sindicato de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Llevamos a cabo muchos concursos de oposición para obtener plazas de tiempo completo y no cualquiera puede participar. Tienes que cumplir requisitos mínimos. Por ejemplo, en el caso de mi universidad, requisito mínimo en un tiempo era licenciatura. Después cambió requisito mínimo maestría. Y después cambió requisito mínimo doctorado. Y además tienes que tener determinados años de antigüedad. Tienes que haber impartido determinado número de cursos, etc. Entonces, es falso que se va a elegir a gente no preparada. No, se tienen que cumplir los requisitos de ley. Que Morena va a poner a sus magistrados. Falso. ¿Quién va a llevar a cabo el proceso de elección? El INE. Y durante las campañas, que van a ser cortas, pues no se va a permitir el financiamiento ni público ni privado, tiempos de radio y televisión para que conozcamos a los personajes, se difundirán propuestas, revisaremos el pasado de cada juez. Y los partidos políticos no podrán intervenir ni realizar proselitismo. Aunque hay foros y que se han realizado foros respecto a esta reforma al Poder Judicial que ha tocado las fibras más sensibles de la burocracia dorada, de los millonarios ministros que tenemos hoy en día, de jueces que tienen un poder desmedido, un poder fuera de lo normal y que han utilizado mal y que la ley la han prostituido al ponerla al mejor postor. Estos cambios son importantes. También se trabaja ya sobre una posible reforma a lo que es el sistema de justicia. Entonces, todo lo que dicen estos ministros, incluso Norma Piña, que dice, pues es que no podemos hacer nada. No, pero ya empezaron a tratar de hacerlo. A través, pues, de ministros en retiro, como Cosío, que es prianista, los integrantes del Poder Judicial que salen a reclamar, a ellos no los van a tocar, no, pero están en los puestos porque son parientes de algún magistrado, de algún juez o recomendados de algún ministro. Es el último dique de contención del prianato. La Suprema Corte se convirtió en un partidillo político en la pasada elección y el plebiscito de la elección del 2 de junio de este año fue para que se hagan los cambios, se requiere una mayoría calificada. Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde tienen esa mayoría calificada y tienen la decisión en sus manos. Se escucha a los jueces aunque son groseros, se escucha a los magistrados aunque son groseros, pero no por escucharlos van a cambiar la decisión. Esa ya está tomada. Digo, está tomada porque hay una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados y esa la van a definir en septiembre, no tarda mucho. Mejor preparen sus maletas. Su tiempo se acabó y necesitamos un poder judicial menos corrupto, menos oneroso, menos sesgado y vamos al colmo de no vender la justicia al mejor postor, sino que todos tengamos justicia. Es difícil entender los sentimientos de la nación del generalísimo José María Morelos y Pavón. No, es sencillo entenderlos cuando se quiere entender. Piña, por supuesto, está peleando por sus privilegios y los ministros en retiro también.